Mis queridos pasajeros, hoy les traigo la historia de las verdaderas voces detrás de la banda Modern Talking. Bueno, esta historia de la banda Modern Talking es un tema repleto de intrigas, controversias, acusaciones de fraude, utilización de dobles y conflictos con esposas que se inmiscuyen en el negocio de la música. Además de sospechas persistentes de plagio. Bueno, Modern Talking, el popular grupo de Eurodance, fue concebido por el productor y compositor alemán Dieter Bohlen, un músico que previamente había luchado por establecerse como cantante y había enfrentado más fracasos que triunfos en toda su carrera. Sin embargo, su fortuna comenzó a tomar un nuevo giro cuando se unió a un joven y talentoso cantante llamado Bernard Faudin, conocido en el mundo artístico como Thomas Anders. Thomas se erigió como un destacado vocalista, lo que le permitió firmar un contrato con la discográfica Hansa Records para grabar su álbum debut, bajo la producción de Dieter Bohlen. Este encuentro marcó un momento crucial en sus vidas. A pesar de que su primer trabajo juntos fue un verdadero fiasco, Dieter sabía que si su segundo intento fracasaba, su futuro en la industria musical estaría en peligro de desaparecer. Ante esta amenaza, Dieter recurrió al destacado productor español Luis Rodríguez, experto en sonido y musicalización. Bueno, en ese contexto, se rumorea que Dieter vio en Thomas una oportunidad no solo para realizar su anhelo de ser músico, sino también para probar su valía como cantante, además como productor. A pesar de la diferencia de edades que tenían, decidieron unir fuerzas para su segundo álbum, dando origen así a Modern Talking. El éxito tocó sus puertas con el lanzamiento del video musical en la televisión alemana. En 1984 se convirtieron rápidamente en estrellas, gracias a su hit Europop, You're My Heart, You're My Soul, que ocupó el primer lugar en 35 países, incluyendo Alemania, donde permaneció en la cima durante 6 semanas consecutivas. Este sencillo vendió 8 millones de copias en todo el mundo. Este éxito inicial desencadenó una serie de logros con sencillos número 1, como You Can Win If You Want y Cherry Cherry Lady, de su segundo álbum titulado Let's Talk Love. You can win if you want a cherry lady. De manera similar, su tercer álbum, Ready for Romance, continuó la racha exitosa con temas como Brother Louie y Atlantis is Calling, SOS for Love. Brother Louie, 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 I'm in love, teach me the rules, I will send. Siguiendo una diseñada estrategia, Modern Talking lanzó 2 álbumes al año, con 2 sencillos promocionales cada uno a medida que su fama iba creciendo. La relación personal entre Thomas y Dieter se volvió tensa. Thomas solía llevar a su novia Nora Bohlen a las sesiones de grabación, lo que generaba conflictos con Dieter y también con otros miembros del equipo, ya que su presencia dominante afectaba negativamente la grabación y las actuaciones del grupo. El cuarto álbum de la banda, En Medio de la Nada, incluyó sencillos como Jerónimo's Cadillac y Gave Me Peace on Heart. Aunque el álbum llegó al número 1, este último sencillo solo alcanzó el modesto puesto número 29 en las listas alemanas. La banda también lanzó Romantic Warriors, su quinto álbum, que a pesar de llegar al top 5 en Alemania, no logró alcanzar el éxito de sus predecesores. El enfrentamiento constante entre Thomas y Dieter se volvió insostenible y Thomas se negó a viajar y conceder entrevistas a la prensa, lo que finalmente canceló su gira planeada en Estados Unidos. El sencillo Jet Airliner alcanzó el puesto número 7 en las listas alemanas. Modern Talking firmó un último contrato con Hansa para lanzar En el Jardín de Venus, un álbum que vendió menos que los anteriores. El sencillo En 100 años alcanzó el poco destacado puesto número 30 en las listas alemanas. Lamentablemente, el agotamiento creativo y la saturación de la producción intensiva provocaron la despedida de Modern Talking. La separación del dúo desató controversia entre los medios de comunicación, con muchos señalando a Nora Bohlen, la esposa de Thomas, como la causa de esta. Sin embargo, la intensa producción que no permitía la evolución de su sonido contribuyó significativamente a la ruptura. Modern Talking había lanzado 6 álbumes en tan solo 3 años, siguiendo una fórmula inmutable. Su sonido característico no había evolucionado para mantenerse al día con las tendencias musicales de aquel entonces. A pesar de su éxito en Europa, Modern Talking no logró triunfar en los Estados Unidos, uno de los mercados más grandes y desafiantes. Lo sorprendente es que, aunque Dieter Bohlen y Thomas
Anders eran las caras visibles del grupo, las voces reales que respaldaban sus interpretaciones no recibían crédito en los discos. Detrás de escena, Rolf Köhler y sus otros colegas aportaban las voces de respaldo que daban a Modern Talking su característico sonido. Sin embargo, a pesar de su contribución esencial, rara vez se le reconocía. Fue Rolf Köhler quien concibió la idea de incorporar armonías vocales al estilo de los Bee Gees en las canciones de Modern Talking. Estas armonías complementaban la voz de Thomas Anders en todas las estrofas y juntos creaban armonías vocales impecables en cada canción. El falsete desarrollado por Rolf Köhler se convirtió en la firma característica que diferenciaba a Modern Talking de otras bandas de su género. Además, colaboraban en los arreglos de las canciones, aunque no recibían el reconocimiento que realmente merecían. A pesar de ser una pieza crucial en el sonido de Modern Talking, Dita Bolen no cantaba en el grupo. Sin embargo, en las actuaciones en vivo, parecía que interpretaba la segunda voz y hacía cambios impresionantes para complementar la voz de Thomas. Más adelante se descubrió que en realidad Dita era un cantante deficiente, lo que suscitó controversias y cuestionamientos sobre su papel en la banda. Bueno, Dita había descubierto una fórmula para el éxito. Componía y producía los álbumes y se posicionaba como una figura destacada en la banda, un sueño que siempre había anhelado obtener. Mientras tanto, Thomas, siendo un excelente cantante, a menudo quedaba en un segundo plano, relegado al papel de vocalista simplemente. Esta dinámica creó tensiones desde el principio en la relación de la dupla, agravadas por la intromisión de Nora a cada momento, la esposa de Thomas, quien no solo ejercía como su manager, sino que también supervisaba meticulosamente todos los aspectos de la carrera de su esposo. ¡Wow! Dita desde el principio anheló ser el líder del grupo, brindando entrevistas en solitario y actuando como el portavoz oficial. Thomas, por su parte, se limitaba principalmente a cantar. Esta dinámica generó conflictos y un acto de desafío. Thomas optó por no participar en varias presentaciones para ver si de esa manera Dita entendía lo importante que era él. En una actuación en la televisión francesa, Dita incluso recurrió a un doble de Thomas para realizar playbacks y poder suplantar al cantante. La cadena de televisión que los había contratado los acusó de fraude. ¿Qué creía Dita? ¿Que no se iban a dar cuenta? Por Dios. En 1987, Dita decidió unilateralmente disolver el dúo sin previo aviso a Thomas. Este se enteró de la disolución del grupo a través de la televisión. Tras la separación, Dita formó Blue System, donde aparentemente asumió un rol de cantante. Sin embargo, los miembros de la banda que se presentaban en los espectáculos eran modelos y actores que fingían tocar los instrumentos. Aunque Blue System duró casi una década, no logró el éxito de Modern Talking. La principal motivación de Dita parecía ser la obtención de beneficios financieros, por lo que finalmente contactó a Thomas para relanzar los éxitos anteriores del grupo. Este momento marcó el inicio de un escándalo, ya que los verdaderos coristas y voces de Dita amenazaron con demandar a la discográfica. Gracias a las cuantiosas sumas que Modern Talking había generado, se llegó a un acuerdo extrajudicial con los cantantes originales, quienes se vieron obligados a firmar un acuerdo de confidencialidad que les prohibía hablar del tema. Solo uno de los miembros del coro no aceptó firmar este acuerdo, lo que desencadenó un costoso y prolongado juicio que finalmente perdió debido a artimañas legales. Otro aspecto clave aquí era el nivel de pronunciación del inglés de Dita. Era considerablemente deficiente, peor que el mío. No obstante, en los créditos de los discos seguía figurando como productor, compositor, músico y cantante. Una declaración de uno de los coristas que no aceptó el acuerdo afirmaba que Dita solo había cantado parte de una canción del primer álbum de Modern Talking. A pesar de los obstáculos y controversias, Modern Talking podría haber triunfado con la voz de Thomas y los coristas, nada más. Sin embargo, el ego de Dita y su deseo de protagonismo llevaron a la banda a participar en un fraude inminente. La fortuna de Dita radicó en su papel como compositor y productor, mientras que la voz principal era la de Thomas. Únicamente la voz secundaria de Dita se encontraba manipulada, dejando pendiente la cuestión de los coristas que habían sido relegados. Lo que me resulta asombroso es que, según se reveló con el tiempo, este tipo de fraude parece ser más común de lo que se creía. Años después, el famoso productor español Luis Rodríguez declaró que el sonido de Modern Talking había sido en gran medida su creación
y que lo había compartido con Dita cuando lo ayudó en la producción de su primer álbum. En numerosas ocasiones ofreció sus ideas sin recibir reconocimiento y compensación. Estos hechos explican por qué Modern Talking no se presentaba en vivo durante su primera etapa. La tecnología de la época hacía que el uso de playback fuera arriesgado realmente, dada la alta probabilidad de error, tal y como le ocurrió en una ocasión a Milli Vanilli, en una presentación de televisión que utilizaba pistas de acompañamiento y donde las voces en directo eran esenciales. Ocurrió un fallo técnico, pues se suponía que solo se escuchara la voz de Thomas, pero al parecer el técnico de sonido no recibió esta información y terminó transmitiendo la voz de Dita por error. Este incidente pasó relativamente desapercibido porque la actuación se emitió solo una vez y en esa época no existían las redes sociales como ahora, ni YouTube, nada de eso, para poder difundirlo a nivel masivo. Dita se disculpó por una presunta ronquera que tuvo en ese momento. Otro punto relevante: Frank Farian, un influyente productor musical que ya todos conocemos, escribió un libro en el que catalogaba a Modern Talking como el mayor fraude de la historia de la música, algo que él conocía muy bien, ya que había estado involucrado en escándalos similares. Ahora bien, en Alemania, Dieter Bohlen conserva su estatus de ídolo musical y sus acusaciones pasaron en gran medida como desapercibidas. Frank decidió publicar este libro en respuesta a las críticas que Dita lanzó cuando salieron a la luz los escándalos de fraude de Boney M. y Milli Vanilli. Pero la suerte no estuvo de su lado, ya que las maquetas originales de las canciones salieron a la luz. Estas maquetas dejaron claro que Dita no era simplemente un mal cantante, señores, sino más bien un cantante realmente pésimo. Además, se encontraron similitudes notables entre la letra de sus canciones y clásicos del rock, así como evidencia de copias en melodías de numerosas canciones. Dita afirmó que eran influencias y no plagios. Por ejemplo, You're My Heart, You're My Soul era una parte de la letra de una canción de Rod Stewart. El plagio no se limitaba solo a las canciones, sino que también se extendía a las propuestas visuales inspiradas en otros artistas. Mis pasajeros, en la web se pueden encontrar numerosos videos que comparan las canciones que supuestamente fueron copiadas por Dita. Además, se pueden escuchar sus deficientes interpretaciones en las maquetas filtradas. Pero debo decir que a pesar de todo esto, Modern Talking logró vender más de 100 millones de discos y Dieter Bohlen sigue siendo considerado una figura influyente en el mundo de la música en Alemania. Increíble pero cierto. Bueno, la historia de Modern Talking es una saga de engaños y controversias que rodearon a un dúo musical que pudo haber sido mucho más grande, pero no lo quisieron así. Hasta la siguiente historia.